Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Preocupaciones por la actividad inmobiliaria. Según Fedelonjas, la reforma tributaria puede implicar afectaciones graves para la compra y venta de viviendas en el país. Hablaremos con su presidenta, Karina Reyes, quien además nos contará cómo está el mercado de viviendas para la venta y para el arrendamiento. Los contratistas están insatisfechos, así lo revela un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que evidencia que muchos colombianos que trabajan mediante esta modalidad preferirían ser asalariados. Iván Jaramillo, director de este observatorio de El Rosario, nos explicará todas las razones. Anticipándose a la reapertura de las fronteras, varias empresas están enfilando baterías para aprovechar al máximo el regreso del comercio binacional entre Colombia y Venezuela. Juan Fernández nos contará hoy cómo lo están haciendo y un caso particular de una reconocida compañía del sector de la ropa. Comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria y las preocupaciones que está generando en diferentes sectores de la economía. Uno de ellos es el inmobiliario, que podría verse afectado por varios cambios propuestos por el gobierno nacional. Doctora Karina Reyes, presidenta de Fedelonjas, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, muy bien, muchas gracias. Doctora Reyes, mucho se ha hablado de esa mayor tarifa que tendrían las ganancias ocasionales, cuando hablamos de impuestos, si se aprueba esta reforma tributaria, por ventas de inmuebles. ¿Cómo están ustedes interpretando? ¿Qué impacto ven si se llegara a aprobar esta iniciativa? Bueno, nosotros hemos realizado un estudio y consideramos que quien más se afecta es el inversionista para segunda vivienda y para otros usos, porque hoy en día la tarifa está en el 10%. Con la reforma tributaria que se propone, las tarifas varían del 19 hasta el 39%, dependiendo de los montos de esa ganancia. Entonces, pues el perjuicio es bien notorio para, como lo indico, los inversionistas o para aquellas ciudades en donde el catastro no está actualizado. Allí, pues, al no estar actualizado, las ventas se hacen por un valor histórico y los mayores valores son mucho mayores y por lo tanto el perjuicio al tener que cancelar las personas el tema de los impuestos será mucho mayor. Entonces realmente creemos que el inversionista se verá muy afectado y debemos tener en cuenta que en Colombia mucha gente que no tiene pensión vive de los arriendos que generan y de las negociaciones con inmuebles. Entonces, al desincentivar estas buenas prácticas y de inversión para el país, el perjuicio está causado. Pero digamos, si yo vendo mi vivienda propia para comprarme otra vivienda y en esa vivienda propia que estoy vendiendo le gano alguito frente al precio al que compré, ¿ahí no tengo que pagar esa tarifa, esa nueva tarifa de ganancia ocasional? Ahí lo que ocurre es que la exención en la primera vivienda existe, pero dependiendo del monto de las VTs. Hoy en día la exención está en 7.500 VTs y con la reforma bajaría a 3.000 VTs, lo que quiere decir que hay una exención sobre 114 millones aproximadamente y ya lo que supere ese valor pues va a venir siendo grabado como ganancia ocasional. Entonces ahí lo que hay que mirar es los montos y los valores del inmueble. Por eso yo hablo que en las ciudades donde no está actualizado el catastro se va a notar mucho más porque las personas en su declaración, el monto que están declarando es el histórico, más no el comercial. Y ahí es donde se ven las mayores diferencias. Es que esa era la otra pregunta, porque muchas personas a veces se confunden con estos temas. Como está la reforma tributaria, imaginémonos un caso, hace 15 años compré un apartamento en 200 millones de pesos, no sé, 200 millones de pesos, y lo voy a vender hoy en 300 millones de pesos. Sobre esos 100 millones de diferencia entre la compra y la venta, ¿se calcula esa ganancia ocasional o es sobre el avalúo que tiene actualmente ese apartamento? No, la venta siempre la debes hacer por el valor comercial real y esos son los valores que deben quedar registrados en escritura pública. Entonces, si la estás vendiendo el apartamento hoy sobre 300 millones, lo habías declarado sobre 200, hay que mirar la exención en VTs, pero aproximadamente tú vienes pagando impuestos sobre 85 millones de pesos.
¿Qué pasa? Que como dependiendo la actividad a la que se dedica la persona, las tarifas van a variar, entonces van a variar entre el 19 y el 39%. Entonces, si hay una ganancia ocasional de 85 millones, pero además también tiene unos mayores ingresos porque devenga más de 10 millones de pesos, todo eso le va generando y le va sumando en la tabla para ver cuál es el porcentaje que le aplican sobre ganancia ocasional. Claro, por eso es que dicen muchos en el sector que antes la tarifa de la ganancia ocasional iba a ser del 10, ahora va a pasar de 10 a mínimo el 19, pero podría ir inclusive al 39% por Al esa 39, tabla esa es que la usted razón, nos explica. Víctor, Ahora, es. esta es la ganancia ocasional por ventas de inmuebles de personas naturales, personas como usted o como yo, ya me hace usted la explicación. Pero también hay un punto donde se graban más las ganancias ocasionales por ventas de inmuebles de las empresas. ¿Qué han visto ustedes ahí? Claro, ¿qué pasa? La carga impositiva para las personas jurídicas no va a tener la exención de la primera vivienda, lo que ahorita hablábamos de la disminución por las VTs, porque precisamente a estas personas jurídicas no les beneficia la exención. Sin embargo, aunque van a estar con esta carga impositiva las empresas sin exención, lo cierto es que las familias colombianas son quienes están comprando vivienda y por tanto haría muy gravosa la situación para las personas naturales. Ahora, con esto, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál podría ser el impacto sobre el sector inmobiliario? Pues bueno, ya nos dice usted que las personas van a pagar más impuestos, pero ¿será que se va a frenar el sector? ¿Qué impacto económico podría tener esto? Hoy en día hay incertidumbre y esa incertidumbre hablaba yo con un notario de la ciudad y me decía, entre julio y agosto han bajado en un 30% las escrituras de compraventa. En cifras ha subido la oferta de venta de viviendas. Entonces, si sube la cifra de venta de inmuebles en inventarios, pero baja en las escrituras en un 30%, significa que la gente no está haciendo negocios. Eso por un lado. Entonces, si no se están haciendo transacciones, se está frenando la actividad. Adicional, hay muchas personas que buscan evadir y por lo tanto puede que no declaren los valores reales, porque lo has dicho, catastralmente están en ciertos valores los inmuebles. Entonces, si bien es una práctica ilegal, porque esto constituye un delito, declarar una compraventa sobre menores valores, lo cierto es que la gente lo hace y eso genera la evasión adicional, que no tendrán el recaudo esperado con ganancia ocasional y se desincentiva impuestos como notariado de registro, retención en la fuente, derechos notariales. Entonces, el perjuicio es muy grande para el sector. Ahora, la reforma tributaria tiene otros puntos, se habla de un impuesto al patrimonio permanente, también se habla de eliminar exenciones que tienen las personas que declaran renta, antes se podían descontar buena plata de su ingreso, ya no se van a poder descontar tanto, y parte de esas exenciones eran ahorros a través de cuentas AFC para invertir en vivienda, en fin, todas esas otras cosas que tiene la reforma tributaria, ¿ustedes las han medido? Sí, claro, y precisamente manejamos cifras específicas de cada actividad que se va a ver afectada. Lo que ocurre es que con las tarifas y con las tablas del estatuto tributario, ya es cada persona la que se ve afectada directamente dependiendo del patrimonio que posea. Pero realmente la afectación es muy grande y como lo he comentado, se está desincentivando la inversión, se está gravando la actividad de una manera extraordinaria para quien en el común, que es la clase media colombiana, que ya venden un inmueble sobre 400, 500 millones, esa es la clase media, y genera una ganancia ocasional. Todo eso, la desactualización del catastro, todo eso genera un perjuicio muy grande y de pronto no lo hemos medido y entrar a cargar impositivamente es lo que nos está generando el perjuicio. Claro, claro. Hoy hubo una reunión entre el Consejo Gremial Nacional, no solo su presidente, sino que los líderes de todos los gremios con el presidente Gustavo Petro. ¿Usted tuvo la oportunidad de ir? No, Fede Lonjas no está en este momento en el Consejo Gremial. ¿Y cuál sería entonces la petición al gobierno nacional desde el sector? Nosotros manejamos la actividad de la vivienda usada y los arrendamientos. La mayoría, el 91% de estrato 1, 2 y 3 vive en arrendamiento.
según cifras del DANE. Entonces, consideramos que al tener las cifras, al tener la información y al manejar el sector, es importante que estemos sentados en esas mesas de trabajo para poder dar el punto de vista, y no solo el punto de vista, sino manejar la realidad social que se está presentando. Doctora Reyes, muchas gracias por esta explicación. Que tenga una feliz noche. A ustedes, Víctor, que esté muy bien. Muchos sectores muy preocupados todos estos días por esa reforma tributaria, ahora el inmobiliario. Y a propósito, el presidente Gustavo Petro, como lo decíamos, tuvo hoy una reunión con los más importantes gremios del país para hablar de la reforma tributaria y las inquietudes que este proyecto genera en el sector empresarial. Veamos lo que contó al cierre de este encuentro el presidente del Consejo Gremial, Jaime Alberto Cabal. El primer encuentro del Consejo Gremial Nacional con el presidente Petro y algunos de sus ministros fue cordial y franco. En él tuvimos la oportunidad de reiterar nuestra disposición al diálogo, a avanzar sobre las coincidencias que tenemos en el plan de gobierno, pero también sobre las discrepancias, detenernos a analizar muy bien los argumentos para que salgan posiciones ojalá concertadas. En ese sentido le manifestamos nuestra preocupación por el impacto que esta reforma tributaria puede ocasionar en el crecimiento de la economía y en el empleo, fundamentalmente porque impactaría de manera importante la capacidad de ahorro, de consumo y de inversión de los colombianos. Tuvimos la oportunidad también de manifestarle la inconveniencia de unas iniciativas laborales de reforma en medio de una reforma tributaria, con lo cual se logró aplazar para el próximo año en el marco de concertar primero antes de presentar una reforma. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de poder transmitirles nuestra preocupación por las invasiones constantes que se están presentando a la propiedad privada en el norte del Cauca, más recientemente en Cesar y en Córdoba. Creemos que es muy importante la actuación de las autoridades y la defensa de la propiedad privada en Colombia por parte del actual gobierno. Claro, es que esa es otra de las noticias económicas de hoy. El gobierno se compromete a no tramitar este año dos reformas, grandes reformas al mismo tiempo. Solo se concentrará en la tributaria y dejan para el otro año la reforma laboral. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere los nuevos pronósticos de ANIF sobre el crecimiento económico de Colombia. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. En Colombia miles de personas son contratistas, una figura que cada vez se pone más de moda en las contrataciones laborales, pero un estudio de la Universidad del Rosario encontró muchos reparos de los contratistas. Para hablar de este análisis quiero saludar al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de esta universidad. Doctor Jaramillo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Un saludo muy especial para ti, Víctor, para todos los televidentes hasta ahora. Un saludo muy especial. Doctor Jaramillo, yo creo que la gente entendería bien este tema si primero hacemos una pequeña explicación entre las diferencias que hay entre un asalariado, un dependiente, no sé si sea lo mismo, ¿no? Un independiente, un contratista, un cuentapropia. Es que tantas modalidades que existen. ¿Nos puede dar como hay unas luces para después entender el resto del tema? Sí, hagamos el diagrama completo para que se entienda fácilmente. El derecho laboral está afincado o está apalancado en un principio que es el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Esto quiere decir que al derecho le importa la realidad más que los contratos que hayan suscrito las partes involucradas en los conflictos. Entonces, yo tengo que evidenciar si un trabajador presta servicios de forma subordinada, o sea, bajo las órdenes de un empleador, bajo las instrucciones. Y si eso pasa en la realidad, independiente del contrato que hayan suscrito las partes, el derecho entiende que es una relación de trabajo, un contrato de trabajo merecedor de la protección del derecho laboral. Si por contra yo soy un trabajador independiente y mi actividad está presidida por la autonomía, la flexibilidad, la libertad, pues no tengo esas características de estar bajo órdenes de un empleador, soy cuentapropista, soy trabajador independiente, soy contratista de prestación de servicios, tengo una orden de prestación de servicios, son conceptos sinónimos, cotizo como independiente, todo a mi cargo sobre el 40%. Entonces la diferencia está en el binomio que está allí incluso incluido en el informe que se refiere en la pregunta, entre la definición de subordinación y autonomía. ¿Quiénes son los merecedores de la protección del derecho laboral, de todas las prestaciones? Las personas que están subordinadas para el derecho laboral. Los autónomos, los independientes, están por fuera, están regulados por el derecho civil o comercial y, como digo, tienen características de ser autónomos, de trabajar por cuenta propia y no por cuenta ajena, lo que explica que tengan un grado de protección
muy inferior y distinto por el derecho civil y no por el derecho del trabajo. Ah, entonces si le entiendo, independientes y contratistas, cuentapropias, es como lo mismo, ¿no? Al final del día. Terminan siendo lo mismo, pero no hay que olvidar que si esos cuentapropistas, autónomos, independientes, realmente cuando uno verifica la relación, están subordinados, tienen un horario, tienen un puesto de trabajo en la empresa o en la entidad, las herramientas de trabajo son del empleador. Bueno, hay una serie de características que fundamentalmente están en la recomendación 198 de la OIT, realmente corresponden a un trabajador dependiente, pues esa figura que pactaron las partes pues no es tal y el derecho entiende que es una relación de trabajo. Ese es el problema, que así lo hayan suscrito, si en la realidad yo verifico prestación personal, subordinación y remuneración, el derecho entiende que es una relación de trabajo. Casos como esos hemos visto muchísimos. Ahora, ¿usted tiene cifras de cuántos contratistas hay en el país, más o menos, dentro de ese mercado laboral que hay en Colombia? Claro, ahí es donde está la dificultad, pero cuando uno lee las cifras oficiales de la gran encuesta integrada de hogares, uno encuentra cuenta propia. Cuenta propia no es necesariamente una persona que esté vinculada por un contrato de prestación de servicios, puede ser un trabajador que labora en una actividad libre, pero no necesariamente vinculado por un contrato de prestación de servicios y es independiente igual. Entonces, trabajadores independientes, se calcula que hay más de 2.300.000 según los que están habilitados en la pila en la UGPP, en la Unidad de Gestión de Pagos de Pensiones y Parafiscales, como uno cotiza a través de una pila, que es una planilla integral de liquidación de aportes, debe marcar si es dependiente o independiente. Encontramos que hay por lo menos 2.300.000 trabajadores independientes bajo esta modalidad que cotizan bajo esa figura y se calcula que alrededor de 1.200.000 trabajadores del Estado están bajo órdenes de prestación de servicio. Esas son las cifras. Ahora, es decir, ¿hay contratistas no solo trabajando con el Estado, también con empresas privadas? Por supuesto, es que el contrato de arrendamiento de servicios es un contrato original del Código Civil desde el derecho romano, de hace 2000 años, y es la forma previa de relacionamiento al derecho del trabajo que es de 200 años para acá. Está perfectamente habilitado, tiene un acompañamiento constitucional, es admisible jurídicamente. Lo que no es admisible es utilizar esos contratos también en el sector privado para encubrir verdaderas relaciones laborales. Eso es lo que no queremos y eso es lo que queremos corregir. Ahora, pensemos en cualquier oficio, recibe un mejor pago el que está, digamos, el que es asalariado frente al contratista, o cómo es esa brecha salarial en ese mercado. Es que el que es asalariado recibe el salario y recibe prestaciones sociales ligadas a su salario y recibe descansos remunerados y recibe todo el catálogo protector del derecho laboral. El que es independiente recibe sus honorarios. Basta, de sus honorarios, él debe pagar los aportes a la seguridad social, que se calcula sobre el 40%, pero no recibe ese cúmulo de beneficios laborales, prima servicios, cesantías, intereses a las cesantías, dotación, auxilio de transporte. Todos esos son beneficios pensados para el trabajador por ser la parte débil de la relación. Como esta es una relación distinta, civil, no laboral, los contratistas no reciben ese catálogo de derechos, por eso sienten que su ingreso se ve seriamente afectado y por eso en la encuesta que revelamos en el día de hoy hay una evidencia en la que la mayoría siente que está haciendo mal pago y que preferiría transitar caminos salariales de laboralidad que le mejoren su ingreso. Pues cuénteme entonces los resultados del estudio. ¿Qué es lo que están pensando los contratistas? Porque me llama mucho la atención que muchos de ellos quieren ser asalariados. Sí, lo que encuentra el estudio es que primero el 38,2% no se siente satisfecho con el recurso a la orden de prestación de servicios o el contrato de prestación de servicios bajo el cual están vinculados. O sea, sienten que no es la figura que encuadra, lo cual es un tema de percepción, pero es muy importante como evidencia para saber el camino que debemos transitar. Segundo, alrededor del 57% estaría dispuesto a cambiar su modalidad contractual porque entiende que es mucho más benéfico y superior la relación de trabajo que la relación como independiente o cuentapropista. Al menos el 21%, en contraste con el 17% de los asalariados, se siente mal pago, siente que los ingresos no son suficientes y que hay un desconocimiento de derechos en los ingresos. Entonces, lo que termina pasando, Víctor, yo creo que más allá de las cifras, para que yo sé que los televidentes me entienden, que se pongan los televidentes en la posición de un contratista que hace unas actividades determinadas, al lado tiene un servidor de la entidad o un trabajador de la empresa al que le pagan intereses, primas, cesantías, vacaciones, todo el cúmulo de derechos, y a él por el hecho de ser contratista no se los pagan haciendo exactamente lo mismo. Eso es lo que termina generando disfuncionalidades, problemáticas jurídicas y una muy mala sensación en el trabajador que dice, bueno, pero si yo hago más o menos las mismas Claro. actividades, ¿por qué no tengo derecho a ese cúmulo de prestaciones que mi compañero sí los tiene? Y para entender un poquitico cuál es esa afectación, y citando un ejemplo redondo para sacar una cuenta fácil,
el cuenta propia o el contratista no sé, que recibe por su servicio 10 millones de pesos al mes, ¿qué porcentaje de eso debe destinar para cubrir esas prestaciones sociales, para aportar a su pensión, a su salud, etcétera, de manera independiente? Sí, el independiente, Víctor, no recibe prestaciones sociales patronales. O sea, ese de 10 millones, sobre sus 10 millones, el primero debe cotizar a Seguridad Social sobre el 40%, tomando como base el 4 millones en ese ejemplo, que es muy fácil, por eso está bien traído a colación. Debe cotizar a su cargo sobre 4 millones el 16% para pensiones, el 12,5% para salud y, siendo generosos, el 0,522 para riesgos laborales, a su cargo. Él no va a recibir cesantías, interés a las cesantías, primas, vacaciones, ningún derecho que está pensado para los trabajadores dependientes. Entonces allí tenemos dificultades en el ingreso porque además el contratista recibe la carga tributaria plena él de retención en la fuente e ICA sobre los honorarios que está devengando. Luego, la afectación económica en su flujo de ingresos es alta y el contraste con un trabajador que recibe 10 millones de pesos y es asalariado va a recibir el 8,33 por cesantía, el 1% mensual, ¿no? Por interés a la cesantía, el 4,17 por vacaciones, el 8,33 por prima de servicios, va a recibir indemnizaciones si es despedido sin justa causa. Luego hay un contraste en perjuicio normalmente del ingreso del contratista frente al trabajador dependiente e insisto, muchas veces están en equidad de condiciones, hacen exactamente lo mismo, reciben las mismas instrucciones y genera muchísima antipatía, obviamente, y muchísimo sinsabor, pues que a uno se le pague toda la protección y al otro no por el simple hecho de tener un contrato suscrito que desconoce la realidad, Claro. contrariando el principio de primacía de la realidad. Ahora, esta encuesta, este estudio que realizaron ustedes, mejor, no sé, mide de pronto qué porcentaje de esos contratistas sienten que al final tienen una relación de subordinación con el jefe, no sé, el patrono al que le están prestando un servicio, cuando no debería ser así. Por lo menos el 65% está insatisfecho con la modalidad de vinculación como independiente a la que están inscritos. Termina pasando que la reclamación es compleja, requiere unos caminos judiciales complejos, largos, etcétera. Pero termina, Víctor, también aumentando, porque me han dicho mucho, sí, pero si ustedes corrigen eso, van a generar desempleo, van a generar problemas en la estructura del Estado. Si se corrige de forma adecuada, que es lo que se quiere, se van a corregir problemáticas que no se han pensado y no se han evidenciado, que están en el informe también, y es el riesgo antijurídico para el Estado, Víctor. Desafortunadamente, gran parte de las demandas, esto lo tiene muy claro la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, porque hicimos un estudio para ellos, gran parte de las reclamaciones contra el Estado derivan del reconocimiento de contratos realidad que derivan condenas contra el Estado. Entonces, queremos también reducir esos riesgos y esos supuestos de condena para el Estado que terminan siendo mucho más onerosos y costosos que corregir por las rutas amparadas por el ordenamiento, sobre todo por la muy frecuentada y poco cumplida sentencia 614 de 2009, la corrección de esas formas de vinculación conforme a la realidad, conforme a la cual prestan los servicios. ¿Cómo resolver esto? No sé si ustedes de pronto ya han hecho algún análisis, porque se está hablando, ¿no?, de este tema de los contratos por servicio, de los independientes, en una eventual reforma laboral, lo ha dicho la nueva ministra del Trabajo. ¿Cómo se puede resolver eliminando esta figura y que prácticamente todas las personas en el país terminen siendo asalariadas y vinculadas formalmente a una compañía o al propio Estado? No, Víctor, porque el contrato de prestación de servicios explica relaciones sociales que existen y que deben ser acompañadas por el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, lo que yo hago como consultor de una entidad, por ejemplo, lo que hace cualquiera de los televidentes cuando realiza, no sé, una asesoría contable, una actividad verdaderamente independiente. Entonces, no podría eliminarse, pienso yo. Lo que debería es buscarse sistemas de corrección de la mala utilización de esa figura. Y esto no lo digo yo, lo viene diciendo la Corte Constitucional desde hace muchos años, pero particularmente una sentencia que es hito y que es muy frecuentada, la 614 de 2009, lo viene pidiendo y exhortando al Estado a través del Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, que, hombre, actúen y busquen fórmulas de corrección a esa mala utilización. Pero yo creo que la prohibición de los contratos de prestación de servicios es una vía jurídica no deseable, no transitable,
valdría la pena buscar formas de corrección de la mala utilización, sobre todo para encubrir verdaderas relaciones laborales, buscar recaudos como reservas, por ejemplo, de determinadas autoridades que los habilitan previamente, buscar fórmulas que garanticen y aseguren que solamente se recurre a las OPS en el sector público cuando se trata de empleos que no son permanentes, servicios especializados, apoyo a la gestión como se denominan, buscar formas de verificación y que se haga efectiva esa orden, que en derecho del trabajo prevalece realidad sobre las formas. Doctor Jaramillo, muy interesante este tema. Seguramente seguiremos hablando bastante. Ya ha dicho hoy el gobierno que la reforma laboral se presenta el próximo año, pero en ese momento volveremos seguramente a tratar este tema porque estará seguramente en ese texto de la reforma laboral. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, será un placer encontrarme entonces con ustedes, Víctor, y con todos los televidentes por este conducto. Un abrazo a todos. Temas laborales muy interesantes que destacamos aquí en Signo Pesos. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que uno de los gigantes del comercio mundial está ofreciendo cientos de vacantes aquí en Colombia. Atentos, porque ya regresamos con todos los detalles. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 7%, y corresponde al nivel de crecimiento que tendría la economía colombiana este año, según nuevos cálculos de ANIF. Según las cuentas de este centro de pensamiento, el rango de crecimiento sería de entre el 6,8 y el 7,2%. Sube su estimación desde el 5,1% que estaba estimando anteriormente. Y llegan ahora las noticias del mundo de las empresas. Nuestro experto en el tema es Juan Fernández. Juan, buenas noches. Adelante con su noticia para hoy. Bienvenido. Buenas noches. Pues ya empiezan a moverse las empresas colombianas con intereses en Venezuela, ahora que se ha hecho anuncios por parte de los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro de restablecer las relaciones diplomáticas y también comerciales entre los dos países. Y el de las confecciones es un sector interesante y entre esos nichos está el de la ropa interior femenina. Sobre eso, entonces, lo que prepara, y es interesante, la marca Lily Pink, que está rápidamente inaugurando 3 tiendas en Caracas, en las que puede esa instalación de operaciones junto con personal administrativo emplear unas 50 personas. Pero para final de año habrá 8 tiendas en la misma ciudad y en 2023 los planes son abrir por lo menos 30 más en las ciudades principales de Venezuela. La ropa interior es un negocio que en términos de ajuste de las prendas es bien particular, pero en el caso de las mujeres venezolanas y colombianas hay cierta similitud, lo que hace algo más sencillo el negocio en tendencias, colores y por supuesto también en gustos. Juan, pero entonces, ¿cuál es la historia de Lily Pink? Pues fíjese que el de Lily Pink ha sido un negocio exitoso, fue fundado en 2006 por los hermanos David y Max Abadi. Inauguraron una primera tienda en Bogotá y hoy sus locales en el país y en otros como México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, en fin, suma más de 400 entre propias y también franquiciadas. Inició dirigido a mujeres de más de 35 años, pero se fue acomodando o mejor ampliando a un público mucho mayor, incluyendo vestidos de baño, colecciones deportivas, cosméticos, entre otros. Y también dirigido a clientas con diferentes niveles de ingresos. Lily Pink logró desbancar a casi todas las marcas de ropa interior y accesorios complementarios en Colombia. Los Abadi saben de textiles, de confecciones, es la familia dueña también de tiendas Lafayette, que es una de las principales empresas verticalmente integradas más grandes de Colombia en ese sector. Y lo que ha tenido Lily Pink al final es visión y pues por eso, como vemos en esta movida de hoy, apuesta por lo que puede representar el mercado venezolano para la compañía. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.374 pesos con 45 centavos. Es que el dólar hoy bajó 24 pesos con 71 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió con fuerza y por primera vez en 20 días se ubica por encima de los $100 por barril. El precio interno del café colombiano, atención caficultores, alcanzó un nuevo récord. Por primera vez supera la barrera de los 2.400.000 pesos. Para mañana se estará pagando a 2.408.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,29%. Acción más valorizada, Ecopetrol, en línea con la recuperación del petróleo. El título de la petrolera colombiana escaló 4,87% y la que más cayó fue la del Grupo Argos con un retroceso muy fuerte del 7,34%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Amazon, el gigante del comercio electrónico mundial, está buscando jóvenes para trabajar aquí en Colombia. Mucha atención. La empresa está ofreciendo 2.000 ofertas de trabajo para personas bilingües. Las labores pueden ser presenciales o virtuales y son dirigidas al área de atención al cliente. La compañía asegura que mejoró su esquema salarial y que incluye ahora seguro médico y dental, así como licencias extendidas en casos, por ejemplo, de maternidad. Amazon cuenta ya con el país con más de 2.000 colaboradores, es decir, espera duplicar su nómina. Las personas interesadas pueden ver detalles ingresando en la página web que está apareciendo en este momento en nuestra pantalla. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.